hacer un poco una anotación. Puse niños mayas porque mi intención y las comunidades están ahorita apoyándome para poder estudiar ahí en sus comunidades, es porque son dos comunidades mayas de Chiapas, no de Quintana Roo, porque normalmente se suele identificar a comunidades mayas, sobre todo en Quintana Roo, y más bien estos son sí mayas, pero choles y tzotziles en Chiapas, para hacer la connotación, porque normalmente con estas formas en que el Estado haya identificado los pueblos, muchas veces no coincide con lo que son los pueblos, y esto es justo de lo que yo les voy a hablar un poquito. Yo no vengo ni a hablar por los niños o los pueblos indígenas, ni a describirles cómo son, y mucho menos que normalmente se hace, sino voy a hablarles un poco de lo que yo he aprendido en las comunidades indígenas donde me han permitido compartir con ellos estas. Tampoco les voy a dar cifras, ¿no?, de cuán pobres son, etcétera, sino les voy a venir a platicar, porque sí, una disculpa porque tenía yo estructurada para contárselas más académicamente, pero la idea es un poco más platicadito, que bueno, estando en las comunidades me han enseñado mucho este modo también del platicadito. Entonces les voy a contar primero lo que yo he aprendido y ahora lo que yo quiero aprender, ¿no? Tampoco les voy a hablar de indicadores sobre desarrollo, porque aquí les voy a hablar de otras cosas completamente, y muy en ese sentido de lo que normalmente no se conoce de las comunidades indígenas, porque normalmente siempre las vemos como pobrecitos, víctimas, vulnerar, o al revés, ¿no? Son comunidades armónicas, sin conflicto, homogéneas, etcétera, y no, o sea, son súper diversas, que después les voy a ir contando. Y a mí lo primero que les voy a hablar un poco de primero quién soy yo, para que también entiendan un poco, porque yo soy del DF, que después me fui a Chiapas, y en Chiapas afortunadamente encontré las condiciones para conformar mi familia. Una parte de mi familia es chol, mis hijos son obviamente mestizos y choles, y entonces desde que yo llegué a Chiapas, evidentemente me encontré con algo que yo no conocía, y sí iba con mi mochilita de muy buenos deseos, de ahí voy a ayudar a los indígenas, ¿no? Y cuando regresé, pues resultó al contrario, ¿no? Encontré nuevas formas, otras formas de relacionarnos, y sobre todo formas muy específicas de organización, y que a final de cuentas esas han sido las prácticas a partir de las cuales les han permitido resistir a partir de todas las políticas genocidias en contra de desaparecer sus formas culturales muy específicas. Entonces, como me interesan mucho las cuestiones del aprendizaje, decía, bueno, estos niños cómo aprenden en sus casas. Pero a mí no me interesaba tanto las cuestiones más identificables, ¿no? O sea, sino a mí me interesaban las relaciones que los niños establecen para aprender, que normalmente esas cuestiones y no nada más aplica para los niños indígenas y para los niños en general. Los niños establecen distintas formas de aprendizaje. Entonces yo empecé, si me pasas la otra, a tratar de conocer cuál es la relación entre la sociedad infantil en comunidades mayas choles, ¿no?, de Chiapas, y sobre todo la participación política en los espacios públicos. Esta cuestión a mí se me hace muy importante, sobre todo porque en los contextos comunitarios se promueven actividades como el compartir, colaborar y contribuir todos los días a través de las prácticas cotidianas, que muchas veces inclusive se ve hasta como que trabajan, etcétera y demás. O sea, cuestiones que de repente las vemos con otros ojos distintos a los de las prácticas. Y muchas autoras que ya han trabajado las cuestiones de las infancias, atendiendo a los niños justamente como sujetos y como actores, y no solamente como sujetos para la protección o el derecho. Entonces, estas se consideran mucho más amplias que en los contextos urbanos, sobre todo en los más modernizados y en los más… Porque a mí esta investigación me ha hecho recordar mi infancia, y en los barrios populares también se generaban muchas actividades mucho más abiertas, que ahora ya no existen. En los barrios los niños nos apropiábamos de las calles, y ahora ya no es así. Entonces, estas se consideran más amplias en los contextos urbanos, donde se privilegian las actividades individuales sustentadas en explicaciones hegemónicas de lo social sobre la culpa o la necesidad de los otros para satisfacer aspiraciones que se suponen nacen de los individuos antes de que su contacto con los otros. Es como la visión más hegemónica, que de una u otra manera sustentan más las relaciones individuales, los derechos liberales, etcétera y demás. Y no es que no existan otras, sino que esas son las hegemónicas, las que normalmente están presentes y se estimulan en los contextos más occidentales, ¿no?, y más urbanos en el caso de nosotros. Entonces, seguimos. Les muestro un poquito la siguiente diapositiva.
Estos son todos los espacios que los niños tienen para y donde realizan actividades, ¿no? La casa, la milpa, el potrero, el arroyo, la asamblea, las fiestas rituales, la organización de la casa, el juego, la siembra, la cosecha, la caza y la recolección. Nunca están solos y comparten siempre todas las actividades, ¿no? Nunca están. En particular se me hizo interesante, sobre todo porque normalmente pensamos que las niñas siempre tienen ciertas actividades y pues no, aquí tenemos 2 niñas jugando canicas en los contextos comunitarios. Entonces, todas estas, hasta la más política que es la asamblea, siempre están los niños presentes en todos los espacios y nunca hay espacios especiales o específicos donde se separan y donde se mantienen a los niños, ¿no? Y ese es como un poco el panorama de todo lo que los niños cotidianamente hacen, pero esto está cambiando mucho justamente, y volvemos a la siguiente diapositiva, esta relación con la comunidad y la escuela. Y me he dado cuenta que no es exclusivo de las comunidades, es también de los barrios donde están las escuelas, donde muchas veces las escuelas no conocen las condiciones en las que los niños están para acudir a la escuela y me parece que eso es un poco preocupante. Entonces, ¿qué pasa en la escuela? Pues las actividades disminuyen y se individualizan, el maestro es el protagonista, la participación se construye, se desvalorizan las prácticas culturales de la comunidad, se promueven modelos y estilos de vida difíciles de alcanzar, que me parece que esa es una cuestión de la escuela, que ha sido uno de los vehículos privilegiados en el Estado, donde de una u otra manera se ha querido primero asimilar, integrar a los pueblos originarios, a partir de establecer modelos que de una u otra manera no coinciden, ¿no? Y legitiman las visiones que sustentan la estructura de poder. Entonces, frente a toda esta complejidad, a mí ahora lo que me interesa conocer y trabajar junto con los niños, porque me parece que también dentro de las investigaciones actuales y de mucho del trabajo que hacen organizaciones, está ya esta cuestión de integrar y abrir espacios a partir de conocer a los niños, de conocer desde sus voces, sus necesidades, cómo abrir espacios para que ellos participen, ¿no? Yo creo que ha sido un poco complicado cómo han participado los niños en estos esquemas tan estructurados, ¿no? Que inclusive para uno es complicado, ¿no? Que está acostumbrado a la academia y demás, etcétera. No sabe, habría que preguntarles después qué les parecen estas estructuras en las que presentamos y nos relacionamos con otros. Entonces, ahora justamente lo que me interesa es qué identidad se construye ante las rupturas y contradicciones de 2 ámbitos de sentido que confluyen en un mismo espacio, ¿no? Y con esto justamente quiero señalar que pasamos a la otra, que las comunidades son diversas, complejas y se reinventan históricamente ante las relaciones con el Estado. Entonces, lo que yo les pueda platicar de estas comunidades en las que yo he estado puede ser diferente a lo que sucede en otras comunidades y que va a tener con los procesos históricos que han tenido obviamente desde la conquista y después con la construcción del Estado Nacional en nuestro país. Y entonces vamos a encontrar procesos sumamente diferentes y también estas comunidades han establecido relaciones diversas con el Estado, ¿no? Entonces, a mí lo que me interesa ahora tratar de aprender junto con los niños, que también para mí va a ser todo un reto porque es hablar con ellos, ¿no? Establecer relaciones de horizontal con ellos en la investigación para poder hablar de estos temas que son tan complejos, ¿no? Entonces, esta relación en la investigación va a ser también todo un reto, ¿no? Que después espero venirles a contar y conocer entonces las condiciones que generan los contextos culturales y políticos de las comunidades indígenas en los procesos de construcción identitaria y participación de los niños y las niñas. Entonces, esta cuestión que pareciera como algo, nada más me interesa ver cómo aprenden, yo creo que aquí se conjuga lo que los aportes de los espacios comunitarios en general, y que son muy diversos, pero en particular los de comunidades que están adscritos a movimientos sociales, en particular el zapatismo, ¿no? Del que soy de una u otra manera simpatizante desde que era estudiante, desde hace mucho tiempo, ¿no? En la socialización infantil a partir de las prácticas y relaciones que los que hemos trabajado en espacios comunitarios pensamos que estimulan la relación más que el individualismo, la participación, la reciprocidad y la inclusión, ¿no? Sobre todo porque de repente estamos estableciendo como sociedades muy segregadas, de repente hablamos de muchos derechos sobre la diversidad, sobre atender y que somos diversos, etcétera, pero a la hora pues unos son más iguales que otros y sobre todo a la hora de acceder a los derechos, ahí es cuando justamente, y me parece ahí el concepto de ciudadanía que ha estado, yo no sabría si fuera tan útil para poder entender
todas las formas de participación que a lo largo de la historia los grupos han generado para la participación política, que de acuerdo con y comparto con Hannah Arendt, es una de las condiciones fundamentales que nos hacen humanos, lo político, la manera en cómo los plurales, diversos, aunque sean en una comunidad que es indígena, son diversos, nos juntamos para resolver problemas en común. Me parece que esa capacidad la estamos perdiendo y por eso se nos complica mucho organizarnos, trabajar en colectivo, porque siempre queremos imponer nuestros puntos de vista sobre los demás, y en el momento en el que entendemos que sí son diversas y que podemos hacer a pesar de esa diversidad, creo que estaremos avanzando. Entonces, con esto termino solamente con la idea de Miñolo, que entonces los que estamos haciendo investigación de esta manera pensamos que estos lugares ya no son lugares de trabajo de campo, ¿no? Vamos a ir a realizar trabajo de campo, sino que son lugares de pensamiento y de práctica autonómica y que pueden aportar mucho a otros contextos para aprender justamente de estos espacios y sobre todo, insisto, la cuestión de la acción política, ¿no? Aprovechar los espacios públicos que cada vez están más limitados. No sé si estuvieron en la mesa anterior, pero en la mesa anterior Hania hizo una presentación acerca de niños y adolescentes guatemaltecos que trabajan en la caña. Me voy a referir a la misma región fronteriza. Y lo que yo quiero platicarles es más, digamos, la situación actual de estos niños en la vida transfronteriza entre Guatemala y Chiapas, exactamente, y proponerles algunos temas en el sentido de derechos de estos niños que pueden ser pensados como para empezar a mejorar la situación cotidiana de estos pequeños. Bueno, lo primero que hay que decir es que si conocen la frontera sur de México, sabemos que es una frontera que muchos la han llamado abierta, es una frontera más bien porosa en la que se cruza por diferentes puntos fronterizos. Yo me voy a referir a la parte donde está la flecha roja, que es una zona transfronteriza de muchísima movilidad. Del lado de Chiapas está la zona del Soconusco y del lado de Guatemala el departamento de San Marcos. Entonces, en esta zona fronteriza la movilidad cotidiana de trabajadores, de familias y de población local es altísima. Es lo primero que hay que reconocer. Lo segundo, que se ha conformado un mercado laboral transfronterizo del lado de Chiapas, esencialmente donde se encuentran las unidades de trabajo, pero con población trabajadora del otro lado de la frontera. Esto yo lo que propongo cuando estudiamos a la población en movimiento es adoptar una posición desde un concepto de movilidad y no solo de migración, porque cuando hablamos de migración constreñimos las formas de movilidad de la población, especialmente en espacios fronterizos. En este sentido, van a notar que siempre hablo de migración y de movilidad para poder tener una idea más comprensiva de la movilidad de población. Sí. Bien, si en la mañana estuvieron en la presentación que hizo la representante de UNICEF México, habrán notado que ella decía que el contexto familiar marca mucho la migración de los pequeños. Yo, como estudio familia, parto también de esa idea, y lo que yo creo es, lo que yo he encontrado en estos años trabajando en esa zona fronteriza, es que tenemos diferentes elementos que nos permiten categorizar y comprender a profundidad las formas de movilidad de la población infantil y adolescente. Por ejemplo, tenemos yo marco 4 tipos de movilidad muy claras, que es la movilidad commuting, esta movilidad de la gente que va y viene todos los días a trabajar, migraciones estacionales como la del café, en el caso de Hania en la mañana, de la caña, migraciones temporales y migraciones permanentes. Y las razones de movilidad que dan los chicos y los papás acerca de por qué vienen a trabajar a Chiapas, se encuentran razones muy personales, como puede ser la trayectoria escuela-trabajo, en la que transitan ya al trabajo y abandonan la escuela los niños.
razones familiares donde hay violencia, acompañamiento laboral de los padres, cambio de residencia, y contextuales que estas cada vez son más fuertes. En el caso de la violencia que viven del lado de Guatemala es altísimo, y reiteradamente los niños y los adolescentes lo mencionan como una razón para haberse venido a trabajar a Chiapas. Incluso los papás son los que promueven que el chico se vaya a trabajar a Chiapas y no se quede en Guatemala, porque en su comunidad hay mareros, entonces prefieren que estén alejados de este contexto. Y finalmente, reconocer diferentes formas de movilidad de los niños y los adolescentes, que es movilidades solos, pero también movilidades acompañadas en las que van con sus padres, o la familia toda completa o la familia incompleta, con un papá, con un tío, con un primo, etcétera, pero toda esta diversidad. Sí. Bien, como pedían que hiciéramos como un contexto un poco para ir señalando las dimensiones y las características diferenciales entre niños y niñas, yo lo que quería mostrarles es que esta movilidad fronteriza realmente ocurre en esta zona de manera altísima, ¿no? Hay mayores movilidades de niños que de niñas, ¿no? De varones que de hombres. Hay un importante contingente de población indígena, la mayoría son hablantes de lengua mam. También hay, digamos, aunque solo el 15% aparece en una encuesta, no saben leer y escribir, el gran número de ellos tienen solo algún grado de primaria, ¿no? 1, 2, 3, y sexto de primaria es como el corte y la transición entre dejar la escuela y empezar a trabajar. Los 15 años es una edad constantemente reiterada entre todos los relatos de los papás y de los adolescentes, de que es cuando terminen la primaria es ya acabé la escuela y me toca trabajar, ¿no? Entonces ahí empiezan la trayectoria laboral y generalmente lo hacen en Chiapas. Sí. Bien, pues yo utilizo como 3 documentos para referirme a los derechos. La Convención, la de los Trabajadores Migratorios y la Ley de Migración, y les voy a hablar solo de 4, más o menos 5 derechos. El primero es el derecho a vivir en familia. Si bien, como podrán haber notado, esta movilidad cotidiana transfronteriza de guatemaltecos a Chiapas lo que provoca al final es la construcción de familias transfronterizas, en las que no solo en las que hay una gran diversidad de modalidades, ¿no? Los papás pueden estar en Chiapas y todos los hijos se quedan en Guatemala, los papás viajan con los hijos más pequeños, los que todavía no van a la escuela, y los niños que van a la escuela se quedan en Guatemala, o migra toda la familia y permanece en los lugares de trabajo, ¿no? O migran solo los chicos y los papás y los hijos pequeños se quedan en Guatemala. O sea, una diversidad que conforma diferentes historias y diferentes formas de asumir los derechos de los niños y de los adolescentes en esta zona fronteriza. Y lo otro es que los padres siempre privilegian, si bien son los responsables de la creencia y el desarrollo de los niños, ellos privilegian que los chicos tengan que permanezcan en el lugar que les da mayores seguridades, y este es Guatemala, de tal manera que la separación familiar para ellos es inevitable, con el fin de que el chico tenga la mejor vida posible, aunque esté separado temporalmente o casi permanentemente de los papás, ¿no? Y una nota para avanzar a la siguiente lámina es el trabajo, la situación de los niños pasa inevitablemente por la situación laboral de los padres. En este contexto, que es un contexto de pobreza, de marginación y de una necesidad de trabajo remunerado muy alta por el abandono del campo, el trabajo define la situación de la familia, define cuánto tiempo permanecen los papás en Chiapas, cuánto tiempo y por ende cuánto tiempo están ausentes desde el lugar en Guatemala, y en función de esto también se definen algunas formas de acceso o de privación a algunos derechos de los niños. Bien, solo los voy a mencionar a manera de ejemplo, pero lo que tenemos es, hay accesos diferenciados a la educación. Si los papás trabajan en fincas de café, solo en algunas fincas hay escuelas y entonces tienen acceso a la educación primaria. Solo en algunos lugares hay atención médica, en su mayoría es atención médica de emergencia, que incluso asumen los empleadores.
El derecho a la identidad es un problema alto porque aunque los niños, los bebés nacen en Chiapas, las mamás prefieren registrarlos en Guatemala. Entonces, porque esto les da seguridad de que es su hijo, de que está registrado en su país, de que nunca los van a separar. Todas estas ideas que se conforman en este ir y venir entre las experiencias de los nuevos y los antiguos migrantes. Y lo otro es la preservación de la identidad cultural, que si bien les enseñan en español, ¿no?, cuando van a la escuela, ellos hablan en la comunidad de Enmam, pero la enseñanza sigue siendo en español y no hay un cambio, ¿no? Sí. Y en el caso de los adolescentes, yo los separo de los niños porque los adolescentes tienen ya otras necesidades. Los adolescentes empiezan a conformar su propia trayectoria laboral, de tal manera que ellos se convierten en trabajadores independientes, en sujetos independientes de los que a partir de ellos mismos y de su trabajo dependen muchos accesos y el cumplimiento de diferentes derechos. Por ejemplo, lo que yo he rescatado durante varios años es que hay una importante deficiencia de información en todos estos jóvenes. Entonces es muy difícil que ellos sepan que tienen derecho a documentarse migratoriamente si son trabajadores, que tienen derechos laborales, y es simplemente por una falta de información que no tienen. Y lo otro es, les dan información, yo lo he visto, les entregan folletos y no saben leer, entonces no hay acceso a la información de ninguna forma, ¿no? O si ellos hablan MAM y los folletos son en español, por supuesto, tampoco hay forma de acceder a la información. Entonces, pasamos a la última. Y ya con esta última lo que quiero decir es, el acceso a la información y al material que les permita tener un bienestar y acceso a sus derechos es como el reto, ¿no? Porque si bien la falta de información acerca del conocimiento de sus derechos es el principal problema en esta zona. Como dije al principio, lograr reconocer las diferentes formas de participación migratoria de los niños y de los adolescentes me parece que es el primer paso para poder hacer acciones diferenciadas para que el niños y adolescentes se encuentren en el mejor estado. Y lo último es la participación y el papel del Estado. Me parece que sí tiene que ser binacional, porque al ser una zona de alta movilidad, las familias y los niños pueden estar un tiempo de un lado, otro tiempo del otro, o permanecer solo en Guatemala, pero los papás están en Chiapas y no hay forma de quién vaya a firmar las boletas, de quién los lleve al médico. Entonces, la conformación transfronteriza sí demanda de una relación binacional entre México y Guatemala. Gracias. Bueno, antes de empezar quisiera agradecer el tener la oportunidad de compartirles toda una serie de información que por aquí he venido pues estructurando a lo largo de ya casi 10 años a través de lo que es la experiencia con conocer, contratar a niños, niñas y adolescentes, no solamente que han tenido la necesidad de pronto de salir de su lugar de origen y encontrarse en la frontera norte, sino también, bueno, pues algunos centroamericanos, algunas personas centroamericanas que, bueno, pues entran en lo que es el territorio nacional y pues de alguna manera son captadas por el DIF. Y de ahí les voy a platicar un poquito sobre la parte del, digamos, del sur y sí también del norte de nuestro país en términos de la migración de este sector poblacional. Si vamos a la siguiente, quiero transmitirle 3 ideas. La primera es qué características tienen estos niños y adolescentes que les voy a hablar, porque les voy a comentar prácticamente de mi experiencia que tiene que ver mucho con el trabajo en colaboración que se ha hecho con DIF y con los DIF principalmente de lo que es la frontera norte y sur, ¿sí? El segundo punto que quiero transmitirles es ¿qué repercusiones tiene la experiencia migratoria en estos niños, niñas y adolescentes? Indudablemente algo les sucede en términos emocionales y es parte de lo que yo he estado explorando. Y finalmente, pues quiero compartirles un poco de qué tarea tenemos todos, un poco, en términos de su atención.
Quiero iniciar comentándoles que, bueno, este es un fenómeno que, si bien data desde hace muchísimo tiempo la situación de la migración, particularmente la de la población infantil, pues es relativamente reciente. No es sino hasta fines de la década de los 90 cuando se empieza a aparecer información de manera sistematizada, de manera más o menos ordenada en relación a qué características tienen estos niños, niñas y adolescentes que se trasladan por México con la idea de cruzar a Estados Unidos, o incluso que vienen de otros países y digamos están en tránsito por nuestro país. Si vamos a la siguiente, por favor. Quisiera por ahí que ustedes observen la gráfica. En la gráfica de arriba es digamos un panorama de la movilidad poblacional que el DIF ha venido reportando, ¿sí?, a través de esta última década, del número de niños, niñas y adolescentes que capta y que atiende. Estamos observando que particularmente del año 2007 a la fecha ha habido cierta condición de disminución del hecho de captar a este tipo de población. Fíjense bien, no está el año 2013 y 2014, que eso nos puede dar un panorama totalmente diferente de lo que está pasando, pero datos oficiales del DIF al momento no hay. En la parte de la gráfica inferior es el número de adolescentes que son extranjeros y que son captados por el DIF. Y si ustedes observan, por ahí del año del 2009, hay un cambio totalmente, digamos, drástico en cuanto a la captación de este tipo de población en los albergues del DIF. Estamos hablando que de un año a otro, este sector poblacional captado por el DIF prácticamente se multiplicó 11 veces. Y eso es algo que vale la pena puntualizar, porque no es algo reciente. Esta condición de que niños, niñas y adolescentes se trasladan por todo México para intentar llegar a Estados Unidos. Desde el año 2009, 2010 tenemos aquí, a través de datos del DIF, la evidencia de que algo pasa. Si vamos a la siguiente, por favor. Si ustedes observan, bueno, pues la mayoría de los adolescentes que se captan pues son mexicanos, una parte son extranjeros y sobre todo de países, ¿sí?, aledaños a lo que es el territorio nacional. En su gran mayoría son varones, y esto también es muy importante porque de lo que les voy a comentar particularmente se observa en varones y en varones entre 13 y 17 años. Es decir, estamos hablando de un sector poblacional bien definido, son adolescentes. Entonces, de ahora en adelante, no me voy a referir a niños, niñas y adolescentes, sino a adolescentes, entendiendo tanto a varones como a mujeres, ¿ok? Si vamos a la siguiente, ¿qué es lo que tenemos aquí en términos de experiencias emocionales? ¿Sí? Primero quisiera señalar que la etapa en sí misma de lo que es la adolescencia lleva toda una serie de transformaciones y de cambios, ¿sí? En términos de identidad, como ya por acá se ha señalado, del saber quién soy, ¿sí? En términos de también qué pretendo llegar a ser o cuáles las características o condiciones que me puedo ir forjando de manera individual para ser. En sentidos emocionales hay toda una serie de reestructuración en términos de la imagen corporal. Como ustedes saben, bueno, pues todos tenemos toda una serie de cambios y transformaciones físicas, ¿sí?, pero también a través de la percepción propia del cuerpo. Y si a esto le añadimos una condición de migración, por supuesto que tenemos por ahí una condición muy particular. Es un sector poblacional con cambios que, si a esto le añadimos el hecho de que se traslade de un país a otro donde la cultura, las tradiciones y costumbres son totalmente diferentes, ¿sí?, pues obviamente que estamos hablando de condiciones de alta vulnerabilidad, y esto obviamente va a generar toda una serie de características de riesgo no solamente en términos físicos sino también emocionales. Y aquí les quiero compartir un poco esta idea en términos del trayecto. Como ustedes saben, bueno, últimamente no solamente la condición de los adolescentes mexicanos, sino también de los que vienen de otros países, pues obviamente han tenido que lidiar no solamente con cruzar lo que es la parte de la frontera en términos geográficos, con la cuestión climática, con la cuestión de las distancias, sino también con el crimen organizado. Y esto obviamente también los coloca en una condición de vulnerabilidad muy alta. ¿Qué es lo que presentan? Pues obviamente maltrato, abandono, ¿sí?, que puede ser muchas veces decisión del propio adolescente, el hecho de salir de su lugar de origen, pero muchas veces obligado, ya sea por las condiciones de pobreza o por las altas condiciones de violencia social que existen en su país. Tenemos también toda una serie de experiencias en términos de situación de calle, porque no tienen en dónde dormir, dónde asearse, en fin, hay toda una serie de limitaciones en términos de su traslado.
En términos de lo laboral, bueno, por acá ya se ha comentado un poco, pues bueno, obviamente se tienen que incorporar a ciertos contextos laborales para poder obtener un dinero. Muchas veces esta situación de contactar a otro para obtener trabajo, pues obviamente se encuentran en una condición de alta vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque muchas veces pueden ser objetos de trata, ¿sí?, o de explotación laboral, o incluso de condiciones asociadas a lo que es la pornografía. Esto, pues obviamente que pues lleva toda una serie de condiciones que en donde algunos adolescentes también se involucran con el crimen organizado y entonces empiezan a presentar conductas violentas, conductas delictivas y bueno, pues también situaciones que a ellos asumen como parte de el traslado para las personas, digamos, de un país a otro. Es decir, se convierten en polleros, en pateros, no sé cómo les denominen, pero bueno, se convierten ellos en parte de este digamos, núcleo, ¿sí?, como una condición de lo laboral para trasladar a otros. Y bueno, pues algunos de ellos incluso también se incorporan con el crimen organizado para trasladar sustancias, drogas, pues a estos le denominan burrero. Y es uno de los mecanismos que muchas veces algunos utilizan pues para poder sobrevivir y para poder mantenerse. ¿Qué repercusiones tiene todo esto? Y lo vemos del lado derecho. Pues obviamente que hay toda una serie de situaciones de desventaja para su salud. ¿Sí? No solamente su salud física en términos de desnutrición, por ejemplo, sino también pues, de embarazo adolescente, de enfermedades de transmisión sexual, de VIH-Sida, en fin, hay toda una serie de aspectos que los pueden afectar de manera importante. Si vamos a la siguiente, por favor. ¿Qué pasa en cuanto a lo que es el arribo? Aquellos que logran cruzar la frontera o cruzar por México y llegar a su destino, pues obviamente que de manera inicial tienen algo que se le llama estrés de aculturación o choque cultural. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que hay toda una serie de vivencias, ¿sí?, que los adolescentes enfrentan y que muchas veces no saben cómo manejar. La cuestión del idioma, del desconocer el lugar, de pronto deslumbrarse por el llegar a una ciudad muy grande, el no saber trasladarse, todo esto genera estrés, todo esto genera tensión. Algunos de ellos, por las condiciones tan difíciles que viven, pues presentan algo que se le denomina estrés postraumático y esto está muy asociado particularmente en las mujeres, que son violentadas de manera importante, no solamente por el crimen organizado, sino también por los polleros o los compañeros varones que de pronto se involucran con ellas para poder cruzar la frontera. Otras de las características que quisiera yo, perdón, nada más un momentito la anterior, que quisiera señalar es, bueno, toda una serie de trastornos de comportamiento en términos de autoestima, de conducta agresiva, sí, de depresión, de ansiedad, que están muy asociadas a la experiencia migratoria. Y quiero señalar algo, afortunadamente esta situación que se da en términos de deterioro psicológico o emocional, sí, se da en algunos casos, pero en otros también hay toda una serie de adolescentes que saben cómo sobrellevar las cosas y que las enfrentan de una manera efectiva, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Pues que tienen los recursos, que tienen algo que se llama resiliencia, ¿sí?, que tienen esos recursos para poder adaptarse a condiciones difíciles y salir adelante, para poder decir no, para saber decir no, para saber manejarse. ¿Ok? ¿Qué es lo que tenemos en términos de alternativas? Si pasamos a la siguiente, por favor. Primero que nada, creo que vale la pena por ahí reflexionar acerca del estigma negativo que muchas veces tiene este sector poblacional, porque el hecho o el sinónimo de pronto de ser migrante para un sector de la población muchas veces es sinónimo de delincuente, es sinónimo de, digamos, pues de niño en situación de calle, en fin, entonces los invitaría a reflexionar en esto. Algo que también me parece importante es en el desarrollo de habilidades psicológicas. No solamente los profesionales en psicología, ¿sí?, dominan ese tipo de técnicas. Hay primeros auxilios psicológicos que pueden aprender otro tipo de personas con un perfil profesional distinto, pero que finalmente son sensibles a la escucha y que son sensibles a, digamos, a atender ese sector poblacional. Entonces, me parece que esto es bien importante, invitar a, digamos, a todas las organizaciones, así como hoy en día lo hacen los grupos Beta y el Instituto Nacional de Inmigración, de la figura de los OPIs, que son los oficiales de protección a la infancia, ¿sí?, involucrar a otro tipo de sectores para sensibilizarlos y capacitarlos o habilitarlos en este tipo de intervenciones, ¿sí?, que son muy específicas, pero que pueden ayudar enormemente a los niños que han padecido de una condición, digamos, de violencia dentro de la experiencia migratoria. Muchas gracias.
Les hicieron pasar, creo que también una tarjetita, ¿no? Que es precisamente parte del trabajo que hacemos en la coalición internacional. Nosotros trabajamos de manera regional en el tema de erradicar la detención migratoria, porque pues finalmente la detención es parte de esa criminalización, ¿no? Yo no sé qué tan familiarizados estén todos con el tema de la detención, pero bueno, básicamente lo que ha venido pasando, sobre todo en las últimas 2 décadas, en diferentes países de la región, es detener a las personas migrantes cuando se encuentran en situación migratoria irregular. Y dentro de esas detenciones que se practican a partir de operativos que se realizan por las instituciones migratorias, en este caso en México el Instituto Nacional de Migración, a partir de eso, bueno, pues se crea toda una infraestructura para detener a las personas mientras son retornadas o deportadas a su país de origen, ¿no? Dentro de este sistema entra la niñez migrante, y ha entrado también tradicionalmente. A partir del año 2007 es cuando se empiezan a establecer estadísticas públicas, oficiales, sobre la niñez, porque anteriormente estaban, digamos que no distinguibles de otros migrantes, de los adultos, por ejemplo, ¿no? Entonces, el dato siempre fue que eran migrantes y que eran personas que carecían de una situación migratoria regular o que cometían algún tipo de infracción migratoria y que por eso iban a ser deportados. Entonces, ese digamos, distintivo de ser irregulares ha sido lo que ha permeado a lo largo del tiempo la criminalización de los migrantes, ¿no? Hay pasos positivos, claramente. Entonces, en ese contexto, la idea es cómo generar mecanismos que no hagan necesaria la detención, porque eso también sería muy bueno que pudiéramos compartir. Si ustedes creen que es legítimo detener a las personas migrantes por ser irregulares, o es necesario detenerlas por ser irregulares. Entonces, creo que hay un debate que todavía apenas se está dando, ¿no? ¿Los migrantes tienen o no el derecho fundamental a la libertad, sean o no sean irregulares, ¿no? Y esto pasa principalmente al tema de la niñez, ¿no? ¿Cómo pasa? Bueno, el estándar internacional técnicamente nos dice que no, que de todos modos deberíamos de discutirlo de manera personal, ¿no? Pero conforme a los estándares internacionales la detención no debe de ocurrir. Y ocurre bajo condiciones que representan un trato indigno, cruel o degradante, y también bajo condiciones en las que las personas no tienen posibilidad de ejercer derechos, ningún tipo de derechos, como decir tengo familia, vivo en México, ¿no? Y esto también pasa hacia los niños quedan atrapados como en este sistema inquisitorio y represivo, ¿no? Donde todo lo que la finalidad es sacar a las personas del país cuando son irregulares. Y ahí es donde entra la construcción de estas otras formas de atención al fenómeno migratorio que no están regulados desde un aparato o que no están visualizadas desde un aparato represivo, sino desde una situación de atención y de resolución justa a sus procedimientos. Y podemos ir a la… Sí. Entonces, ¿qué es lo que nosotros buscamos y que los estándares internacionales avalan? Incluso recientemente fue emitida la opinión consultiva número 21 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en donde justamente aborda este tema, ¿no? Los derechos de la niñez migrante frente a los procedimientos migratorios y de asilo, y el tema de la privación de la libertad de los niños en estaciones o centros migratorios, etcétera, ¿no? Y
que va muy de la mano de lo que nosotros hacemos, que es la no detención de niñas y adolescentes. Ese es nuestro objetivo. Creemos que ahora que va a ser el 25 aniversario de la Convención de los Derechos del Niño, un objetivo que deberíamos de ponernos en los próximos 5 o 10 años es acabar con la detención. Y además no nada más se practica en México, se practica, acabamos de hacer una audiencia temática en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde precisamente abordamos 21 países de la región. La detención de niños no nada más ocurre en México, en Canadá, en Estados Unidos, México, sí. También ocurre en otros países de la región, ¿no? Y la detención en general de personas migrantes. Y en general hay una respuesta como muy positiva en términos de que los niños no sean detenidos. Entonces podríamos bien ponernos como un objetivo el acabar con esa detención. ¿Cómo necesitamos acabar con esa detención? Pues primero prohibiéndola y después estableciendo mecanismos o medidas legislativas y administrativas. Incluye protocolos, manuales, mecanismos de coordinación que permitan el que los niños no estén detenidos, sino que puedan estar en otros, podría ser con cuidados alternativos, podría ser con familiares que tienen en el país, podría ser en albergues cuando no tienen un lugar en donde estar. Si están trabajando, bueno, pues ya tienen a lo mejor un lugar donde vivir, hay que supervisar las condiciones en las que están viviendo, a efecto de poder dar seguimiento a esos trámites migratorios en condiciones que no sean privativas de la libertad y que sean justas en términos procesales, ¿no? Donde realmente se evalúe y se determine el interés superior del niño. La siguiente, por favor. Sí. Y estos son los pasos precisamente a los que les estaba yo ahorita haciendo referencia, ¿no? O sea, hay una manera de prevenir la detención de los niños y que ojalá podamos lograr en los próximos 3 años, es que todas las legislaciones prohíban la detención por motivos migratorios, como el ejemplo que ahí les pongo de Costa Rica, ¿no? Ese es un primer paso. Y además, este ejemplo es muy interesante porque no nada más establece que los niños no deben de estar detenidos por motivos migratorios, sino que también establece que no deben de ser canalizados a las instituciones de protección a la infancia, ¿cierto? Luego viene toda la parte de evaluación y remisión. ¿Cómo vamos a construir esas determinaciones de si el niño está acompañado o no está acompañado, cuáles son sus necesidades, hacer la evaluación y la determinación del interés superior del niño, ¿no? Y que incluye muchos de los aspectos que el doctor comentaba acá. La siguiente, por favor. Ya voy a acabar, ¿eh? 5. Y esos son los 3 otros pasos, ¿no? Cómo el niño lo que se necesita también determinar y establecer bien es un tutor. En México ha sido muy problemática la figura de los tutores para los niños no acompañados porque, como ustedes saben, la tutoría se lleva judicialmente, ¿no? Pero no importa cómo le llamamos, lo que necesitamos es alguien que proteja los derechos de los niños, no nada más en el entorno común, en el entorno social, sino frente a la autoridad migratoria o frente a los procedimientos judiciales en los que a veces están envueltos por ser víctimas de trata, etcétera, ¿no? O sea, necesitamos hacer una especie de gestión de casos con 1, con 2, con 3 personas, pero que den una atención integral, tanto emocional como psicológica, a las necesidades, etcétera. Y la revisión y salvaguardia, ¿no? Justamente para eso se necesita también que cuente con un representante y con una guía. Y finalmente, bueno, que lo que vaya a determinarse sobre su permanencia en el país, retorno al país de origen o incluso reunificación, cosa que nadie quiere hablar de la reunificación en Estados Unidos, le tenemos pavor a buscar mecanismos de reunificación en Estados Unidos, pero necesitamos empezar a generar los instrumentos, los ejercicios serios para decir tenemos 60, 100 niños que están buscando la reunificación en Estados Unidos, creemos los mecanismos para lograrlo, ¿no? Y ya voy a acabar con la parte, la última, ya, de cómo podemos hacerlo a través de coordinar acciones con organismos internacionales, ¿no? La segunda, pues generar las alianzas entre las organizaciones civiles para juntar nuestras diversas experiencias, por ejemplo, este acercamiento entre organizaciones de niñez y organizaciones
de migración ha sido como muy fundamental para que incluso yo esté aquí el día de hoy compartiendo con todos ustedes. Y poder recuperar las experiencias positivas. Sí hay experiencias positivas, hay avances incluso en el gobierno, hay cosas que se han hecho tanto en la sociedad civil como en el gobierno para avanzar. Entonces, pongamos más atención a lo que hemos avanzado y cómo podemos articularlo y cómo podemos promoverlo. Muchas gracias.